6:48, Yolanda Torres es quien comienza la siguiente entrevista. Efectivamente, nos acompaña Ramiro García Falconi, doctor en Derecho, máster en Derecho Penal por la Universidad de Colombia, subdecano de la Facultad de Jurisprudencia, la Universidad Central del Ecuador, profesor invitado en varias universidades de España, México, Argentina, Colombia, Perú, y a nivel de máster y doctorado, autor de varios libros y artículos publicados en 7 países y en 3 idiomas. No sé si esta información esté correcta, ¿me puede usted confirmar? Presidente todavía de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador. Bienvenido, Ramiro. Muchas gracias, Yolanda. Sí, todavía presidente por ya muy poquito tiempo. Es hora de terminar el periodo que hemos convocado para la próxima semana para la elección de una nueva directiva, pero hasta hoy sí todavía presidente. Bueno, le felicito por su gestión. Ramiro, el fiscal Francisco Barbosa visitó Ecuador de forma urgente, según la revista Semana, que reveló la presunta colaboración del ELN a la campaña de Andrés Arauz. Él vino para reunirse con Diana Salazar, nuestra fiscal, y entregar el informe sobre hallazgos que, según los investigadores, habían encontrado en las computadoras del cabecilla de la guerrilla, conocido como Uriel. Se habla de un aporte de $80,000 en concepto de préstamo. ¿Nos puede comentar, por favor, en qué punto se encuentra esta investigación fiscal? Bueno, se entendería de la información de prensa que el fiscal colombiano entregó a nuestra fiscal la información sobre este caso. Hay que dejar en claro un aspecto fundamental previo, y es que la investigación penal es una, la investigación electoral es otra. Tienen efectos diferentes. En la investigación electoral se debe determinar si existe o no financiamiento ilícito de una campaña, y en base de eso imponer las sanciones, si hubiera lugar, establecidas en el artículo 281.4 del Código de la Democracia. Y esta investigación es independiente, aún más, la propia ley, el propio Código de la Democracia dice que en caso de que ese financiamiento ilícito sea considerado como delictivo adicionalmente, remitirá el expediente a la Fiscalía para que la Fiscalía inicie los procesamientos correspondientes. Lo que quiere decir que uno no depende del otro. Así que imagino yo que por responsabilidad, la Fiscalía debe haber remitido ya al Consejo Nacional Electoral información proporcionada por el fiscal Barbosa, y en base de eso, pues el Consejo Nacional Electoral deberá iniciar un procedimiento administrativo sancionatorio a fin de determinar si efectivamente existe ese financiamiento ilícito o no. Ya, por mi parte, yo quisiera profundizar en esto de la investigación electoral sobre el tema, que me imagino que de todas maneras tiene que estar soportada por la investigación fiscal, porque ellos no tienen suficientes elementos como para hacer la investigación, ¿o sí? No necesariamente. Es decir, se asumiría que toda la información que remitió el fiscal Barbosa debe haberse remitido también al Consejo Nacional Electoral. Eso es lo lógico, ¿no? Así que en base de eso tendrá el Consejo Nacional Electoral que decidir de manera autónoma si existe o no existe financiamiento ilícito. Lo que quiere decir esto es que no depende de que Fiscalía inicie previamente un procesamiento o que exista un procesamiento penal o peor todavía una sentencia condenatoria en lo penal. Lo electoral funciona en un andarivel paralelo, no depende de lo penal, este tema. Pero ¿en qué se basa para que sea un proceso legítimo? O sea, si no hay una sentencia condenatoria, ¿en qué se basaría la parte electoral, digamos, para sancionar de una u otra forma el indicio de que se habría dado este aporte? En las evidencias con las que cuente. Es decir, tenemos que entender una cosa, por eso vuelvo y repito, y era necesario hacer este deslinde entre lo electoral y lo penal. Sí, uno no depende de lo otro. Lo electoral funciona, digamos que en una vía aparte, una vía autónoma. Las evidencias que se hubieran entregado al Consejo Nacional Electoral deberán ser evaluadas por el Consejo Nacional Electoral, respetando, por supuesto, todas las garantías de debido proceso, presunción de inocencia, derecho a la defensa, etc. Y en un procedimiento de corte administrativo se deberá decidir si existe o no existe el financiamiento ilícito. Aún más, repito,
El propio artículo 281, en su parte final, señala que en caso de existir indicios de que estos aportes ilícitos provienen de actividades delictivas, remitirá a la Fiscalía. Inclusive el Código de la Democracia pone a lo electoral, administrativo electoral, como una fase previa a lo penal, no al revés. ¿Pero a qué resolución puede llegar entonces del Consejo Nacional Electoral sobre este tema? ¿Y en qué momento? ¿Puede ser desde ahora tomar alguna resolución en el sentido de que el candidato Arauz estaría bajo esta sospecha y que habrían algunas pruebas, algunos indicios, ¿verdad? O también se puede dar este proceso una vez que él, digamos, podría eventualmente ganar esa presidencia. ¿También se puede dar o ya sería muy tarde? Bueno, aquí existe lastimosamente un error de técnica legislativa y un vacío de ley. El artículo 281.4.2 establece que el candidato, electo o no, le multará con el doble del monto ilícito recibido y adicionalmente perderá la calidad para la cual hubiera sido elegido. Lo cual nos daría para pensar que es necesario primero se produzca la elección y luego se aplique la sanción. Sin embargo, cuando la propia norma habla de que si fuera electo o no, abre la puerta, desde mi punto de vista, para que este control se pueda realizar de manera previa inclusive. Es decir, por hoy, el Consejo Nacional Electoral podría iniciar un procedimiento administrativo sancionatorio y con todas las garantías de debido proceso, establecer si existió o no aporte ilícito a la campaña de tal o cual candidato. ¿Cree usted, ahorita sí vamos a pasar, le voy a llevar al ámbito político, cree usted que hay la intención, hay el interés de que esto se esclarezca, de hacer el tratamiento que se debe hacer desde el Consejo Nacional Electoral, o sencillamente caerá en saco roto? Vamos a ver, el Consejo Nacional Electoral ha sido tan imprevisible, y yo creo que eso es lo peor que se le puede decir a un juez, a un tribunal o a una institución pública, que es imprevisible. ¿Por qué? Porque una institución correcta, una institución coherente, una institución adecuada, debe ser totalmente previsible. Uno debe saber exactamente cómo va a funcionar, cómo va a actuar en cada uno de los casos. En este caso, usted, Yolanda, me está sometiendo a mí a un acto de adivinación. Vamos a ver cuál es el... Eso va a depender en mucho de la coyuntura política, de las mayorías, de las pequeñas mayorías que se producen entre los 5 vocales, incluso del mood con el que se despertaron. Así que no podemos decir. Bajo principio de legalidad, yo le debería decir que el Consejo Nacional Electoral debería iniciar un procedimiento en aras de la transparencia de los fondos aportados a todas las campañas, no solamente a una. Pero bueno, esto dependerá en mucho, vuelvo y repito, de la decisión política de una mayoría coyuntural de 3/5, ¿no? Ha sido muy claro. Muchas gracias. Vamos con Carlos Vera desde el puerto principal. Tiene mucho más para usted. Muy claro para variar. Oiga, lo veo con una sonrisa oreja a oreja. ¿Sigue usted en España? Hasta mañana. El día domingo ya regreso a la tierra. No necesito un asistente de cátedra. Todavía me acuerdo algo de derecho penal. Encantado, venga. Pues no fuera, ¿sabe quiénes fueron? Mire mis profesores. Mire. Ernesto Albán Gómez, Ricardo Vaca Andrade, Jaime Flor Vázquez. ¿Quiere más? Pepsi-Cola nada más. Bueno, a esto ya, en lo penal cumplida la tarea con los... ¿Verdad? Bueno, sí, volviendo a esto, doctor, usted que litiga, la fiscal reclamó ayer, y disculpe que cambie abruptamente de tema, pero vamos a incidir en cosas que tienen que ver con el derecho penal, reclamó ayer que su personal sea considerado como de primera línea. Entre otras cosas, ellos hacen allanamientos y esté entre las prioridades de vacunación. ¿Le parece correcto o una exageración? Vea, solamente basta ver el número de muertos de fiscales, funcionarios de fiscalía, de jueces, funcionarios judiciales, de abogados. Solo en Guayaquil, escúcheme bien, Carlos, solo en Guayaquil, entre marzo y mayo de 2020 murieron 185 abogados litigantes. Es decir, obviamente después del grupo sanitario, del personal sanitario y del personal médico,
grupo profesional o uno de los grupos profesionales que ha estado con mayor exposición al virus ha sido, sin duda, el de los abogados. Nosotros tenemos que acudir a las audiencias, ya sea como jueces, como fiscales, como abogados. Tenemos que acudir, además, a la hora que sea, en flagrancia, en todo momento. Claro, las medidas de protección son mínimas. Las salas de audiencia jamás fueron pensadas para una pandemia. Si usted va a una unidad judicial en Guayaquil, va a ver que la mayoría de salas ni siquiera tienen una ventana, no tienen ventilación. Tienen un aire acondicionado que recircula el mismo aire, lo que significa que una audiencia menor, 10 asistentes, la probabilidad de contagio es enorme. Entonces, yo no niego el que exista otros grupos como los policías, como, por ejemplo, el personal de recolección de basura, otros también pueden estar muy expuestos también. Pero yo creo que esto, viendo la experiencia, por ejemplo, en Europa, acá, primero se vacunó, sin duda, al personal sanitario del grupo etario de más alta edad, 75 para arriba. Ahora ya están programando nuevos grupos de vacunación, pero lo están haciendo básicamente en función de edad. Okay. Así que de aquí el próximo grupo será 45, 55 años. Por ejemplo, ahora mismo que estoy en Sevilla, están adecuando estadio del Betis a hacer una vacunación masiva. Imagínese usted las medidas que se están tomando. Ahora, obviamente, Andalucía, ¿qué es lo que...? Usted sabe que España está dividida en comunidades autonómicas. Sí. La comunidad autonómica de Andalucía debe ser la que más, o de las que más, dependencia tienen del turismo. Por lo tanto, para ellos, el poder llegar al verano, una vacunación alta es fundamental para salvar el verano. De lo contrario, la pandemia económica es brutal. Ya. Pedido fundamentado. Segunda cosa. En el caso del alcalde de Quito, a quien están investigando por las pruebas COVID, la Fiscalía ha establecido una vinculación que no se la tenía antes, después del allanamiento que hicieron las oficinas del municipio, porque en chats entre dos funcionarias y el alcalde han encontrado que conocían del incumplimiento del contratista y en vez de haber procedido a la terminación unilateral del contrato y haberles cobrado las garantías, aunque las pruebas no eran de las especificaciones que querían, aunque tenían un menor nivel de sensibilidad, etcétera, etcétera, resolvieron de mutuo acuerdo terminar ese contrato y no cobrar las garantías. Los chats que dice la Fiscalía, o dijo el fiscal, tener del alcalde, donde evidencian que conocía del perjuicio y no procedió como la ley exigía, son para las medidas cautelares que se han propuesto, presentarse 3 veces por semana, prohibición de enajenar bienes, de salir del país e inclusive grillete. A mí me parece una absoluta exageración, teniendo en cuenta que estamos hablando del alcalde. ¿Qué mayor arraigo físico, mayor arraigo social puede tener una persona? Ser el alcalde en funciones de la ciudad. Entonces, tener que presentarse 4 días a la semana con un grillete que además no se anunció parte del juez en la audiencia, me parece es un abuso de las medidas sustitutivas a la prisión preventiva. Ya, lo otro. Justamente acá en el Ecuador asumimos que solamente la prisión preventiva, por poco un grillete no electrónico, sino físico, atado a la cama del procesado, es lo único que nos garantiza de que vaya a concurrir al juicio. Eso no es así. Tenemos que ya repensar el tema de las medidas cautelares, más aún cuando el 85% de las sanciones que ha recibido el Ecuador por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido por decisiones judiciales justamente en sede de prisión preventiva. Por eso requería su opinión. Hay una más. A usted le encanta romper lanzas en la política y no lo voy a dejar ir invicto. Dice, en fin, 17 de febrero, lo importante es evitar que el correato atracador vuelva a apoderarse del país. Esa es la disyuntiva que debe prevalecer, Correa y su títere, o mantener un sistema democrático con el que pueda concordar o discrepar en términos nacionales. ¿Cómo, doctor? ¿No se arruinó ya esa posibilidad en el momento en que Yacu y Lasso rompen el acuerdo? Yo creo que esto va más allá de los entendimientos a los que puedan llegar o no el señor Yacu Pérez y el señor Guillermo Lasso. Yo creo que esto es una cuestión de visión de país, de modelos de gobierno. Tuvimos un modelo de gobierno que se aplicó durante 10 años y que vimos a dónde nos llevó. Una violación constante de derechos, una vulneración constante de garantías, una persecución permanente y sistemática a quienes pensábamos diferente. Yo creo que eso es inaceptable. Y luego, estos 4 años, ese
esa visión política mutado a otra que es destruyamos todo y ya lo arreglaremos cuando volvamos. Un poco a eso se resumiría lo que piensa el Corrato, ¿no? Es decir, una estructura política que piense en el país como un objetivo de apropiación cuando están en el gobierno, como un objetivo casi militar de destrucción cuando ya no están en el gobierno. Vamos a destruir todo, vamos a jugar, a conspirar todo el tiempo y bueno, pensar en eso como una solución viable de gobierno, independientemente de quién esté de candidato. Ojo, el señor Arauz me parece hasta un tipo simpático, me parece un tipo bonachón, cándido a ratos, no muy carismático, pero evidentemente no funciona de manera autónoma. Hay otra persona atrás que está haciendo de ventríloco. Okay. Y ese es el problema, y ese es el problema fundamental que tiene que enfrentar el país. Entonces, no es un problema de izquierdas versus derechas, no es un problema de las izquierdas de diferentes pelajes están peleándose entre ellas. No es eso. Es un problema de reato versus democracia. ¿Sabe qué? Yo, sin duda, voto por la democracia. Permítame un testimonio personal, abusando de nuestra buena, cordial relación, amistad, a la distancia. Usted ve mejor de lejos que de cerca porque de allá aprecia el bosque y no los árboles. Así lo siento yo. Creo que hay ratos en que hay que darse un pequeño break, poner un poquito de distancia. Y eso pasa inclusive en las relaciones personales, ¿no? Sí. Hay momentos en que yo creo que inclusive uno como pareja tiene que decir, bueno, démonos un poquito de espacio y déjame revisar un poco el contexto porque estando adentro no lo puedo ver. Y un poco eso, estas semanas que he estado por acá me ha servido para verlo un poquito más claro. Quédese en Sevilla. Doctor, ahora otra cosa, abuso de confianza. Mire, yo soy hombre de cuestiones de papel, ¿no? Por favor, la revista Panenka, si me la puede conseguir, Panenka, es una edición mensual de fútbol. Cambio 16, sí, que creo que... ya no está editándose. Sí la sacan, en papel. ¿Eh? En librerías, voy a ver, doctor. tengo un kiosco aquí cerca, sí. En librerías, o sea, usted traga libros. Cambio 16, que a veces la imprimen una vez por mes, ¿ya? Y en la última edición del País que tenga. Con todo gusto. Ok, son $15 por si acaso. No se preocupe. Le agradezco. 7 y 6. Qué agradable. Ok, penalista y hombre preocupado por la democracia en este país, con quien me place discrepar con más frecuencia de la que logro coincidir.